Yo ya veía demonios por donde quiera y eso me hacía entrar en mucho temor. Un terror que había, o sea, que hasta espantaba a los que estaban a mi alrededor. Las primeras experiencias así fuertes fue con personas que están poseídas. Había un poder sobrenatural. Ese hombre vivía en los sepulcros, en los panteones, y la gente le tenía miedo. Lo encadenaban y rompía las cadenas. Yo vi cómo su cuerpo se elevó unos 50 centímetros. Así se sostuvo en el aire, acostado. Un poder diabólico. Primero se le hizo su estómago como embarazado. Eso hizo esta reacción, así. Pero después se elevó su cuerpo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Oigan, pues seguimos por acá por los rumbos de Texcoco, Estado de México. Y hoy aquí a mi lado tengo un amigo de toda la vida. De hecho, fue mi compañero en la secundaria. Hace poquito, como 5 años, porque estamos muy chavos. Y él es Abraham, él es pastor, pero bueno, quiero que les cuente él un poquito más de todo lo que hace, porque realmente, digo, él ha sido como mi guía durante muchísimos años y como las ovejas, cuando nos salimos del rebaño, siempre el pastor es el que los regresa, ¿no?, a la familia. Y así me ha pasado muchísimas veces cuando me he salido del redil. Me ha ayudado con las palabras correctas a regresar a donde debo, a regresar con Dios, porque al final de cuentas pues Él es lo que transmite, ¿no? Y les puedo decir que soy testigo de todo lo que Él ha vivido, de todo lo que yo he visto en sus oraciones. He visto sanar gente, he visto gente que ha sido pues hasta satánica, que han cambiado de su religión falsa acá. Y digo, no les voy a hablar yo precisamente de religión, sino de todo lo que es la palabra de Dios y cómo transforma a nosotros. Para lo que muchos no saben, le comentaba yo a Abraham que hace 3 semanas más o menos que yo ya venía para acá, tuve un accidente muy fuerte en carretera. Salí volando a 170 kilómetros por hora, me volteé y di vueltas por todos lados, donde pensé que ya no la contaba, pero aquí seguimos. Y le digo que pues gracias a Dios, porque yo sentí como el carro lo detuvo, como si alguien desde arriba lo cargara y lo enterrara en la tierra. Y pues es una oportunidad nueva que Dios me ha dado para seguir hablando, para seguir transmitiendo, ayudando a los demás. Pero hoy quiero que les cuente un poquito pues de todo lo que Él hace al predicar la palabra de Dios, porque se van hasta la sierra, se van a lugares que son bastante peligrosos con el narco y han estado ahí, pero pues siempre con la fe, confiados en que Dios siempre los guía, los ayuda, los protege. Y hoy vamos a hablar de temas muy distintos que todos en el día a día necesitamos para estar mejor, desde dar gracias, desde una oración, desde cómo hacerlo, porque pues a veces decimos, pues nadie nos enseñó a orar, nadie, a lo mejor crecimos en donde pues no existía ni siquiera cómo ir a la iglesia, cómo orar, o de cierta religión. Muchos crecimos a la antigüita y no sabíamos realmente cómo hacerlo o cómo nos fue enseñando la vida. Entonces pues hoy vamos a platicar un poquito de esas cosas. Y pues les presento a Abraham. Muchísimas gracias por tu tiempo de brindarnos aquí. Nos ve muchísima gente y quiero que les compartas un poquito pues de todo lo que haces y todo lo que has vivido, y hasta experiencias fuertes que se viven, ¿no?, en el día a día. Adelante. Gracias, Juan. Primeramente pues le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Yo creo que no es una casualidad lo que tú viviste hacia acá, hacia Texcoco, en la carretera. Dios te mostró una vez más que está contigo, tiene un plan. Y pues gracias a Dios, porque también es una oportunidad a través de estos medios, de estas redes sociales, de llegar a mucha gente, llevarle un mensaje de esperanza,
un mensaje de bendición para sus vidas. Y pues lo único mensaje positivo y verdadero pues es el que viene del cielo, el que viene de Dios. Y pues gracias a Dios, y bueno, pues yo le puedo recordar ahorita todo lo que pasas en la niñez. Hablando de la niñez, te voy a interrumpir porque nosotros fuimos en la secundaria juntos. Nosotros, para los que no saben, fuimos a la secundaria, pero nos perdimos la pista. Y yo que recuerde en la secundaria, pues nunca te escuché pues hablar de la palabra de Dios o de algún tema relacionado. A mí me gustaría saber qué pasó, cómo fue que de repente pues tu vida cambió y la dedicaste completamente a Dios. Bueno, precisamente así que es lo que te iba a comentar. Desde que nací, ya mis papás, mi mamá y papá ya eran de la fe en Cristo. Okay. Pero el hecho de que uno nazca en una familia así, no significa que uno lo es. Sí, no hay garantía que vayas a seguir el mismo camino. Exactamente. Pero con el paso del tiempo, conforme vas creciendo, Dios va trabajando en tu vida. Llegas a un momento de donde entras a un estado de conciencia, donde ya pierdes la inocencia, que es a los 11, 12 años, y entras a la adolescencia, que es en la secundaria donde nos conocimos. Entonces, yo desde niño conozco, me enseñaron todo lo que es la Biblia, pero ahora lo veo como un gran defecto, que era la timidez. Yo lo veo ya y entiendo que eso no ayuda a nadie, eso te perjudica mucho. Entonces, en la misma timidez me era difícil hablar, comentar, más lo que es de Dios. En la misma timidez, pues no puedes relacionarte con muchas personas, uno que otro por ahí. No, y menos hablar, porque digo, yo en la secundaria pues también fui muy tímido, fui una persona introvertida. De hecho, no tenía muchas amistades, o mis amigos pues en la fiesta o en el cotorreo, y yo sentado, porque pues yo era muy introvertido. Mucha gente no sabe ni se imagina cómo era, porque pues ahorita soy totalmente diferente. Y pues si de alguna manera eras introvertido y todavía hablar de la fe, de la palabra de Dios, pues más difícil, ¿no? Así es. Entonces, con el tiempo, Dios fue trabajando en mi corazón, en mi vida. En el aspecto espiritual, hoy también lo comprendo, porque desde niño le comentaba a algunas personas, que los que están a veces con nosotros en la iglesia, en el aspecto espiritual, desde niño sufrí muchas cosas de enfermedades, más que nada era muy enfermizo. Me daba una temperatura de 39, 40 grados y yo ya veía demonios por donde quiera. Y eso me hacía entrar en mucho temor. Un terror que había, o sea, que hasta espantaba a los que estaban a mi alrededor. Y eso, ¿por qué pasa? Digo, porque, fíjate, es la primera vez que me lo cuentas, a mí en lo personal, pero no recuerdo si yo también te conté que a mí desde como los 14 años yo veía muchos demonios, en mis sueños luchaba. Salía, mi mamá es de Catemaco, Veracruz, de tierra de brujos, como lo conocen en México. Sí. Y pues estuve relacionado siempre con la brujería. Entonces yo veía muchas cosas. De hecho, en una de esas me tocó
pues quedarme todas las noches durante yo creo que como un año con miedo, porque pues yo veía una sombra negra siempre que se me acercaba en las noches y mi mamá no podía despertar. De hecho ella me decía, yo sé cuando te está pasando porque yo no puedo moverme, estoy despierta y no me puedo mover. Y me tocó en una de esas de las más fuertes de las visiones que tuve, estar despierto y ver al diablo en una forma distinta que yo sabía que era él, y se me subió y me dio un beso. Entonces yo ese día me quedé traumado prácticamente, porque yo decía, me está marcando, ¿qué me está haciendo? O sea, ¿qué está pasando? O sea, a los 14 años no entiendes esas cosas, y de repente al otro día salgo, abro la puerta porque oigo un ruido en la calle y veo 2 guajolotes brincando en las casas. O sea, veo un guajolote, dije, no brinca así de casa en casa, no vuela así. Entonces yo, ¿qué es? Y mi mamá me dijo, pues son brujas, son demonios, Pero pues yo a esa edad no asimilaba nada, yo no sabía lo que pasaba y muchas veces me lo guardaba. Y ahorita que me cuentas tú que veías todas esas cosas, pues me acuerdo de todo eso, y que lo reprimí por miedo. Así es. Ahora entendemos eso que, bueno, lo entiendo que es cuando Dios tiene un plan para una persona, tanto hoy que tú has comprendido que el plan de Dios, como en ese tiempo yo lo pasé así de niño, pero ya con el tiempo entiendes que Dios tenía un plan y que el enemigo de Dios y el enemigo de los seres humanos que nos odia, nos aborrece, que se llama Satanás, va a querer a toda costa destruir ese plan, acabar con el propósito de Dios, porque hay una parte de un salmo que dice que desde el vientre de nuestra madre, desde que somos un embrión, en el Salmo 139, desde que somos un embrión, Dios ya tiene escrito el plan para lo que vamos a hacer en este mundo, para lo que vamos a nacer en esta tierra. Dios desde mi embrión, dice ahí, desde que somos un embrión. Y ¿eso en qué parte lo dice? En Salmo 139. Salmo 139. Dice ahí, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron hechas luego para mí. Pues es algo. Entonces el enemigo sabe muchas cosas también y quiere detener, quiere obstruir ese plan, pero nunca va a poder. Cuando Dios tiene ya señalada a una persona, cuando Dios escoge a una persona, no hay nada que se la pueda arrebatar. Ok, entonces sería, o sea, no es con todas que tenga como que es escrito desde el embrión, ¿no? O sea, son como ciertas personas con un plan específico, con las que se puede lograr ese plan de Dios, como dices, que no se, que el Dios, que Satanás más bien no vaya a perjudicar, ¿no? O sea, porque digo, muchas personas sí se desvían del camino, o ahorita pues estamos en tiempos de narcotráfico, y ahora que llegué acá veo y me entero de muchas amistades o que eran también desde niños, pues que son secuestradores, que roban, que les enseñan a sus hijos desde chiquitos, métete ahí, mira, yo distraigo, robo. O sea, estamos en tiempos que ya se habían anunciado, ¿no? De alguna manera, siempre que iban a ser peor cada vez. De hecho, el plan de Dios está para toda la humanidad. La situación aquí es que cada persona en su momento toma un rumbo diferente. Lo que vendría siendo el libre albedrío, ¿no? Cada quien. Exactamente. Digo, tenemos la oportunidad cada quien de tomar el camino, digo, yo así lo veo, ¿no? El camino de la luz, el camino de la oscuridad, y pues tú sabes cuál toma. Digo, no somos, yo siempre les digo, no somos tontos como para no entender qué es bueno y qué es malo. O sea, sabemos qué es bueno y qué es malo. Exactamente. Jesús lo ejemplificaba como el camino angosto y el camino ancho.
Sí, recuerdo esa parte. Desgraciadamente el camino angosto, él dijo que por ese camino lo escogen pocos. Pocos son los que quieren caminar ahí, pero al final hay vida. Y el camino ancho dice que lo escogen muchos. Y fíjate que te voy a interrumpir ahí, sí es cierto, porque bueno, los que me conocen saben que últimamente soy más parezco perico porque me la paso hablando, ¿no? Pero todo lo que hablo siempre es de sumarle a las personas de alguna manera algo positivo. Y entre toda la gente, hasta en conferencias, yo creo que el 10% cuando les hablo de algo positivo para sumar en sus vidas, me escucha. El 90% no le interesa, se aburre o te dice, ¿sabes qué? Pues esto a mí no me interesa. Es para mí. Y ni siquiera te estoy diciendo que les hable de religión, ¿no? Hasta de un tema financiero en sus vidas. Mira, yo estoy viendo que esto lo estás haciendo mal. Mira, en el futuro te va a perjudicar, las finanzas se te van a enfermar para tu familia. Mira esto. O sea, lo positivo, lo que es para sumar, el 10% hasta es mucho a veces, lo toma realmente para su vida, el 90% no. Lo desecha. Y ahí podríamos ejemplificar lo que acabas de decir del camino angosto y el camino ancho, que la mayoría prefiere el otro. Así es, pero dice que al final hay muerte. Entonces podemos entender que, aunque quizá a la vista humana puede parecer el camino angosto, decir, estás perdiendo tu tiempo. Escogiste un mal camino, pero en realidad es todo lo contrario, porque lo que se obtiene al llegar a la meta es ahí donde nos damos cuenta de que verdaderamente no estamos perdiendo el tiempo, no es en vano. Y sí, porque fíjate, independientemente de la religión, yo muchas personas que me he encontrado en conferencias o en cursos que vamos porque queremos aprender más cosas o que queremos tener, a veces nada más hasta el hecho de que te sobre hasta dinero, que te vaya mejor en tu negocio, que lo quieras mejorar. La mayoría de los que me he encontrado se han quedado casi sin amigos, que te platicaba hace rato, o sea, se han quedado casi solos porque quieren algo mejor para sus vidas, porque se empiecen a deshacer de cosas que te perjudican o tóxicas y se empieza a hacer más chiquito el círculo hasta de la familia. O sea, todos se empiezan como que a alejar, como que si tú fueras una enfermedad y solitos se empiezan a retirar y te vas quedando con un círculo muy pequeño. Digo, en mi caso así es y yo lo he visto y hasta en redes sociales la gente misma lo dice. Entre más busques algo que te sume, que te favorezca en todos los aspectos, solitos se van alejando y se va haciendo más chiquito ese círculo de amistades. Y digo, al final, pues qué bueno, ¿no? Porque la gente que no te suma o que te va a perjudicar en algo, pues no la quieres en tu vida. Mejor. ¿Sí? Sí. Entonces, retomando el crecimiento que tuvimos en conociendo a Dios, ya fue cuando salí de la secundaria. Fue después de la secundaria. Salí de la secundaria que Dios empezó a obrar más, o yo empecé a tomar más en serio este camino. Pero otra vez te voy a interrumpir, pero ¿por qué lo empiezas a tomar más en serio? Digo, porque pues tú has sido para mí, y no sé si algún día te lo he dicho, pero siempre has sido como mi guía de regresarme al camino de la luz, digámoslo así. Yo hasta esta vez, por ejemplo, este accidente que tuve muy fuerte fue una de las veces que más me ha marcado, que más, sin yo pedirlo, o sea, he sentido al Espíritu Santo, he sentido a Dios, mi cerebro, digo, como si se me hubiera abierto con unas visiones totalmente distintas y lo he sentido, más que por decir,
pues voy a dedicarle más tiempo a agradecer a Dios todos los días, a decirle que mi negocio o mi empresa se la encargo toda a Él y que él me dé la sabiduría suficiente. O sea, fue porque lo sentí de la nada, adentro de mí fue como una explosión. No sé si a ti te pasó lo mismo cuando decidiste ya pues dedicarle completamente el tiempo. ¿Sabes cómo se le llama? Dentro de la palabra de Dios nos habla de un llamamiento. Okay. Un llamamiento. Hay momentos donde hay un llamado como el que tuvo el ejemplo de Saúl. Saúl era un hombre muy religioso y odiaba a los que seguían la fe de Jesús. ¿El rey Saúl? Porque hay varios... Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, exactamente. Saulo de Tarso. Él era muy religioso, de la religión judía. Pero él fue el que perseguía, ¿no? El que perseguía a los cristianos y los mataba. O sea, te digo porque a mí hace un tiempo me comparaban con Saulo de Tarso y me decían que cuando mi vida cambió, cuando empecé a ser diferente, porque pues la gente que me conoce desde la infancia o desde la juventud o la adolescencia, en una etapa pues yo fui un canijo y anduve haciendo y deshaciendo y se quedaron con esa imagen, ¿no? de lo que yo era antes. Sí. Entonces muchos de ellos me comparan o me llegaron a decir una vez que yo era como Saulo de Tarso porque llegué a hacer cosas malas en mi vida y de repente pues Dios me llevó a otra parte y me cambió y no me pueden ver en decir, si tú eres así como ahora eres todo lo contrario, ahora ayudas, ahora quieres sumar de alguna manera a las personas, ni siquiera me pueden ver así porque pues se quedaron con la imagen anterior y yo siempre traigo en la mente a Saulo de Tarso, ¿no? Su historia. Él iba en una ocasión a perseguir a otros cristianos a la ciudad de Damasco y ahí tiene un encuentro con Jesús. Y él vio una luz, ciego, ¿no? Creo. Vio una luz que le habló. Saulo, ¿quién eres? Dijo. Escuchó la voz. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él, ahí en ese momento, su vida empezó a cambiar. 3 días estuvo ciego, pero ahí esos 3 días fueron el momento para que él confesara todo a Dios, se rindiera a Dios, aceptara verdaderamente, conociera verdaderamente a Jesucristo. Porque después de esos 3 días él empezó una misión que cumplir en esta tierra, un trabajo que fue muy, muy grande, es de los más grandes siervos de Dios que ha habido. Fíjate. Él escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Ah, ¿en serio? La mayoría. Esa parte inspirado no la sabía. por el Espíritu Santo. Fíjate, o sea, qué contraste, ¿no? De ser perseguidor hasta escribir la mayor parte. Del Nuevo Testamento. Wow. Fue algo así. Entonces, es cuando llega ese momento donde Dios te llama. Él, gracias a Dios, aceptó el llamado. Y es en el momento en el que me llamó a mí, te llamó a ti, y dijimos, sí, aquí estoy. Con todo y nuestros defectos, con todo y esas ataduras espirituales, de que, como la experiencia que tú dices, la que yo tenía, con todo y los traumas que a veces vienen, con todo y el temperamento que tenemos, con el que batallamos, como en este caso la timidez. Con todo y eso, Dios hace el llamado. No hay cosas que Dios no pueda quitar. Para Él todo es posible. Exactamente, todo es posible, porque fíjate que desde
pues que yo he venido a reuniones contigo y he escuchado los testimonios de las personas. O sea, me ha tocado escuchar testimonios tan fuertes que para muchos podrían ser irreales, porque he escuchado testimonios hasta de decir, pues me desahuciaron, a mí me daban una semana para morirme, y de repente con las oraciones, yo te he visto orar, no lo he escuchado ni nadie me lo ha dicho, yo te he visto orar, hablar en dialecto, creo que le llaman, hablar en otros como idiomas, en lenguas, de estar tan, no sé cómo se le dice, dominado por el Espíritu Santo, pero hasta cambiar en lenguas tu modo de hablar, y he visto personas que han sanado hasta de que un doctor les dijo, ya te vas a morir en 3 días, en una semana, y ahí están, años después, vivos. Sí, por creer, por la fe, por el Espíritu Santo, por todo eso. Digo, cuéntanos cómo han sido esas experiencias tan fuertes, y cómo es eso de hablar en dialecto. En lenguas. Fíjate que decide seguir a Jesucristo a los 14 años. Empecé ya a agarrar la Biblia, ¿sí? A saber qué contenía, a comérmela. Te lo comes, que tienes un hambre. Un hambre por saber lo que hay ahí. Y me invitan al bautismo en agua, porque esto es igual, algo voluntario. Acepto, me bautizan a los 14 años en agua, y empieza más ese anhelo de conocer de Dios, ya no porque tus papás te lleven, sino ya decisión propia, decisión de cada persona. Y a los 18 años, 17 años, 18 años más o menos, en un campamento juvenil, había muchos jóvenes, como 200 jóvenes ahí. Una noche hablaron un tema, y ese tema se llamaba un encuentro con el Espíritu Santo. Y lo que pasa cuando tú tienes ese momento donde el Espíritu de Dios comienza, te toma posesión completamente de ti, te reviste, te llena totalmente, y empieza un trabajo maravilloso en todas las áreas de tu vida. Y yo lo creí, porque aquí lo de Dios se manifiesta cuando lo crees. Si la gente no lo cree, no suceden las cosas. Pero cuando tú lo crees, se manifiestan las cosas de Dios, las bendiciones de Dios. Y esa es una de las más grandes bendiciones espirituales. Es un regalo, porque Dios no te lo cobra, es un don, es un regalo. Sí, no, yo en muchos temas siempre les digo, por ejemplo, la felicidad es gratis. Le digo, ¿sabían que todo lo que tenemos en la vida, lo más valioso, es gratis? Le digo, sonreír es gratis, amar es gratis, o sea, tener fe es gratis, no lo puedes comprar. No hay un lugar donde digas, ay, yo quiero amor, lo voy a comprar, yo quiero fe, la voy a comprar. No existe. No existe. Y eso que dices de creer y de que se vuelve realidad, yo lo he comprobado muchísimas veces, hasta en temas que ni siquiera son de la palabra de Dios, de desear tanto, de tener tanta hambre, como dices, que sea tan grande que te quema a veces hasta por dentro, y de hacer que algo se manifieste en realidad. Yo lo he visto muchas veces, a mí me ha pasado, y luego me dicen, ¿y cómo te llegó esto? ¿Cómo? Digo, pues lo deseaba, lo creía, y tenía yo esa hambre, y hasta lo visualizaba, y de repente ya estaba ahí. O sea, ni siquiera lo trabajé, Te puedo decir que no lo trabajé, ni me partí 10 años ahí, no. Se manifestó. Eso es la gracia de Dios, es lo que te llega como un regalo. Exacto. Un regalo no te cuesta nada. No. Nada, es gratuito, es por gracia. Así como la salvación, el perdón de nuestros pecados, todo es
gratuito, por gracia, pero hay que creer. Entonces yo dije, yo quiero eso que están hablando. Quiero ese derramamiento, esa presencia del Espíritu Santo en mi vida, porque me enseñaban lo que sucedía cuando tú lo recibías. Y entonces una de las señales primeras es lo que tú me preguntaste. Viene ese don de hablar en otro idioma o en diferentes idiomas. Sí, porque yo sí he visto cómo de repente la gente empiezan a orar y te empiezas como a conectar con Dios, con el Espíritu Santo, como lo quieran llamar, porque a lo mejor hay gente que ni siquiera sabe lo que es, pero tú porque se siente algo tan grande que te empiezas, digo, yo en mi caso he sentido paz. Yo siento paz y empiezo a sentir mucha paz. Alguna vez me tocó orar, me tocó llorar, me tocó de la nada empezar a llorar, pero no de tristeza. No. O sea, lloraba yo hasta como que de felicidad, de alegría. y hasta como que me limpiaba. Y es una experiencia que muchos lo han vivido, yo lo he visto como muchos lo han vivido, y habrá otros que pues no lo entiendan, ¿no? Así es. Entonces viene ese don de donde puedes hablar nuevas lenguas. Y de acuerdo a lo que dice la Biblia, dice que tu conocimiento, tú no sabes lo que estás diciendo, en tu entendimiento humano, pero hay alguien que sí lo sabe y es Dios. Entonces, en cierta manera, te conectas a un lenguaje 100% que solo Dios te entiende. ¿Sí? Que solo Dios sabe lo que tú estás diciendo. Pero al mismo tiempo, tu espíritu interiormente creces, te edificas, te fortaleces. O sea, tu interior, tu espíritu, tu alma, algo sobrenatural sucede. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y entonces ahí empieza una renovación en todo. A partir de ese momento se fue quitando la timidez, los temores, porque la timidez también te lleva a tener temor de muchas cosas. Sí, yo lo viví. Los temores. Hay una libertad que te trae el conocer a Dios, el tener ese don de parte de Dios, de su Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo empieza esa obra sobrenatural que solo Él puede hacer. Porque un psicólogo, un psiquiatra, te pueden decir muchas cosas, te pueden dar una buena terapia, pero nunca van a ir sus palabras no van a llegar a la raíz. Su conocimiento del comportamiento humano no llega, porque esa área solamente a donde el que puede llegar es la presencia de Dios, la palabra de Dios. ¿Y qué es lo más fuerte que has visto o que has vivido hablando de la palabra de Dios, de sanaciones, de todo lo que se puede ver? ¿Qué es lo más fuerte que te ha tocado experimentar? Cuando empecé a compartir la palabra de Dios, ya que se fue toda timidez, todo eso, de las primeras experiencias así fuertes fue con personas que están poseídas por espíritus malos. Pero Dios te va preparando, porque me acuerdo que unos meses antes yo leía en los evangelios las experiencias que Jesús tuvo cuando se encontraba con ese tipo de personas. Y me quedaba mucho yo leyendo eso, o sea, meditando. Volví a leer esos versículos. Así. Yo sentía que Dios me estaba hablando, que Dios me estaba preparando. Pero yo no sabía cómo, o sea, cómo iba a pasar eso, o sea, ni con quién. Hasta que empecé era un varón
que fui a su casa a compartirle la palabra y en ese momento el demonio pues ya estaba él, en ese momento reaccionó a la palabra de Dios y empezó él a blasfemar contra Dios, contra nosotros. Agarró una silla, me acuerdo, no la aventó. ¿Qué tan lejos porque vemos en películas las posesiones, ¿no? ¿Qué tan acercado está a la ficción que llegamos a ver en una película? Porque pues yo he visto, para mí son posesiones, ¿no? De una persona que corta en pedacitos a otra, que le quita una cara, que lo hemos visto mucho en videos del narcotráfico. O sea, para mí eso es una posesión de un demonio que está fuera de toda la humanidad posible, ¿no? Agarrar a una persona y empezarle a quitar la piel, la cara, o viva cortándola en pedacitos. O sea, hasta dónde se puede ver una posesión demoníaca para darse cuenta de tal como eso, como dices, la agresividad, ¿no? La violencia, sí. En realidad, así que, como siempre se dice, la realidad es todavía más fuerte que la ficción. Porque en ese momento yo oraba, trataba de alcanzarlo para orar y esos espíritus lo dejaran. Toda la casa lo anduve persiguiendo hasta que él llegó a su cuarto, cayó en su cama. Y yo le agarré la cabeza y seguía orando, pidiéndole a Dios que trajera libertad. Porque en ese momento la persona ya no tiene voluntad. Hazte millonario en bienes raíces sin ningún tipo de riesgo. La mentira más contada en este medio. La realidad es que la certeza al 100% nunca se obtendrá, porque dependemos de factores externos a nivel mundial. Pero bienes raíces siempre tiene un incremento desde el momento en el que compras con el paso del tiempo. Y más aún si te encuentras sumamente asesorado para determinar, en el caso, por ejemplo, de las preventas, la mejor etapa para inversión. O en el caso de entrega inmediata, las mejores propiedades con el precio que te dará un gran retorno de inversión. Y recuerdo, no sé dónde lo vi, pero me imagino que a lo mejor está en la Biblia, donde hubo una posesión demoníaca, no sé qué demonio, porque sé que hay muchos nombres también de demonios, pero hubo una donde decían que tenía N cantidad de demonios dentro de él y que los mandó a los puercos, a los cerdos, pero que no fue una posesión de un solo demonio, sino que tenía una legión. Una legión. ¿Cuánto es una legión se llamaba legión a 6,000 soldados romanos. O sea, imagínate, tenía 6,000 demonios de una persona. O sea, ¿cómo puede soportar el cuerpo tanto? Por eso dice ahí que había un poder sobrenatural. Ese hombre vivía en los sepulcros, en los panteones, y la gente le tenía miedo. Lo encadenaban y rompía las cadenas. O sea, era un ser que aterrorizaba a la gente de ese tiempo. Nadie se acercaba ahí porque era seguro. ¿Pero quién expulsó esa legión de demonios? Jesucristo. ¿Y por qué a los cerdos pasar esos demonios o transmitirlos, a no sé cómo se le diga, a los cerdos? Fíjate, ahí en esa parte narra la palabra de Dios que los demonios tuvieron temor porque Jesús los iba a lanzar a un lugar que se llama el abismo. El abismo son lugares secos, lugares donde los demonios no pueden soportar estar ahí. Y ellos prefieren vivir en cuerpos de animales o de personas. Como que eso les da un cierto reposo para ellos. Sí, es como decir, de lo peor escojo algo que no esté tan más allá, que de plano no soportemos o no nos guste, ¿no? Y dice que los demonios hablaron y le dijeron: te rogamos que no nos mandes al abismo. Mejor déjanos entrar a ese hato de cerdos. Un hato de cerdos eran 2,000 cerdos. O sea que les tocó de a 3 demonios por cerdo, pero dice ahí lo sorprendente, que los cerdos no soportaron la presencia de los espíritus y mejor prefirieron echarse a un despeñadero, a una barranca. Prefirieron morirse los cerdos. O sea,
O sea, fíjate, o sea, los mismos demonios le rogaron, le pidieron a Jesucristo que los mandara a los cerdos, y los cerdos no soportaron, y como una persona soportó 6,000 demonios. O sea, yo lo pongo en contexto porque tenemos una capacidad como seres humanos impresionante que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Así es. Así es. Entonces, lo que Dios en ese momento me permitió ver es que existe el poder de Dios, que es un poder ilimitado, infinito, grande, pero también existe el poder diabólico. Pero ese poder es limitado, tiene un límite, se puede vencer, se puede derrotar en el nombre de Jesús. Porque todo se hace en el nombre de Jesús, porque cuando los demonios escuchan el nombre de Jesús, no lo pueden soportar. Es un nombre muy poderoso. Y hablando de ese poder ilimitado y todo, digo, yo no sé, yo siempre pido sabiduría, ¿no? Yo siempre doy gracias y siempre les digo a todos que si no saben orar, por ejemplo, que siempre den gracias, por lo menos de cualquier cosa, ¿no? Desde que despiertas, tener una oportunidad de vivir, de un nuevo día, de hacer las cosas mejor que un día antes. Y pido siempre mucha sabiduría. Yo siempre le digo, dame más sabiduría que el rey Salomón, porque pues ya ves que el rey Salomón al final, teniendo toda la gracia de Dios, riquezas y un imperio prácticamente, pues pecó, ¿no? En este caso por la mujer. ¿Cómo considerarías o cómo se considera el que yo pida más sabiduría que Salomón? ¿Cómo se podría ver en tu contexto? Bueno, ahí más que nada es que la sabiduría que recibió Salomón fue un regalo muy grande de Dios para que él gobernara una nación. Ya era una nación muy numerosa. Había crecido mucho Israel en todo. Económicamente, militarmente, políticamente, era conocida ya en todo el mundo, esa nación. Y lo que él pidió fue buena petición, sabiduría. Y sí viene esa sabiduría de parte de Dios, pero llegó un momento en el que a veces las personas se olvidan de que lo que tienen, en este caso él, que lo que tenía era no por él, sino porque Dios se lo había dado. Y llega un momento que las personas piensan que lo que tienen es por él. Por ellos. Y es ahí donde entra ya no la sabiduría, sino la insensatez. Ok, espérate que interrumpo, porque fíjate que yo no sabía la historia. ¿Has visto la película de los 300 o la has escuchado? La he escuchado. Yo no sabía que esa historia era una historia real de la Biblia. De hecho, en mi capítulo del libro que se llama Hambre también, yo pongo esa historia porque tenía, no me acuerdo si eran 32,000 soldados, Gedeón, y le dijo, pues Dios, ¿no? Que le iba a dar la victoria, pero que si él se la daba con esos 32,000, Gedeón iba a decir, es mi victoria, ¿no? No viene de Dios. Entonces, para que fuera de otra manera, pues se redujo a 300 personas, y por eso es que con 300 le ganó, creo que eran más de 100,000 el otro ejército, ¿no? Entonces, solo así Gedeón podía creer realmente que era obra de Dios y no de él. Y por eso es lo que me comentas, ¿no? Ahorita. Y yo, por ejemplo, siempre digo, quiero más sabiduría que la de Salomón, pero no lo hago con el afán de decir, pues quiero ser mejor que él, ¿no? Simplemente en que no quiero fallar en la parte que falló él. Exactamente. O sea, que es muy distinto. Ahí es donde él se olvidó de lo que Dios le había dado, se atribuyó y entra la insensatez. Es cuando el hombre se vuelve insensato. Y en esa insensatez, pues fue seducido fácilmente empezó con la reina de Saba, que lo fue a visitar porque él era muy
su sabiduría le dio mucha fama y llegó hasta todo el mundo era muy conocido. Y lo iban a ver para pedirle consejo, porque la sabiduría de Salomón era muy grande, pero venía de Dios, no era de él, o sea, la sabiduría de Dios a través de Salomón. Y sin en cambio él, de tanto a lo mejor escuchar la sabiduría de Salomón, pues él empezó a creer que era de él. Que era por él. Y no es así. Sería entonces, como el egocentrismo, ¿no? El ego de decir. Empezó a crecer, empezó a alimentar su egocentrismo, su orgullo. Y es ahí donde él empezó a perder realmente lo que era la sabiduría. Y sí, y fíjate que yo en ese aspecto digo también, porque la Biblia o la palabra de Dios siempre también hasta te habla de temas financieros. Acá siempre tratamos también de tocar esos temas y de ayudar a las personas, porque mucha gente tiene creencias equivocadas en que pues el dinero es malo o tener riquezas es malo, pero pues hay muchos ejemplos en la Biblia donde Dios les ha dado muchísima abundancia a las personas, ¿no? Que ellos ya se hayan desviado por otro tipo de situaciones o por creer que por ellos es esa abundancia. Digo, yo en lo personal tardé muchísimos años en comprender ciertas situaciones financieras que te platicaba atrás del podcast y que te decía, hasta que me dio la sabiduría completa de entender ciertas cosas, pues para poder tener libertad financiera y poder entender todo de una manera distinta que antes yo no había entendido, o no había tenido esa sabiduría, o no se había abierto mi mente de tal forma y mi corazón para entender que las finanzas se podían manejar de otra forma, hasta el grado de decir, pues ahora tengo tiempo libre para hacer lo que yo quiera, y antes era yo esclavo del trabajo, del empleo, de donde anduviera, porque no tenía yo una vida. Y sí, hacía dinero, ganaba bien y lo que tú quieras, pero yo no tenía vida, no tenía libertad, y por ende pues ni siquiera yo podía dedicarle tiempo a Dios, porque no había tiempo a veces ni para comer lo suficientemente bien, ni siquiera de dormir. Entonces cuando Dios te bendice, digo, te da muchas cosas que tú nunca imaginaste, o sea, que tú nunca habías esperado, y menos en el tema financiero. Y yo pues hoy doy gracias a Dios por haberme abierto en la mente ese tipo de visiones en temas financieros y entenderlos de una forma distinta, o darme esa sabiduría que a Salomón le dio, ¿no? Así es, hermano. Entonces, te digo, ahí podemos comprobar el poder de Dios en todo eso. Este hombre que te platico, yo vi cómo su cuerpo se elevó unos 50 centímetros. Así se sostuvo en el aire, acostado. Un poder diabólico. Primero se le hizo su estómago como embarazado. Eso hizo esta reacción, así. Pero después se elevó su cuerpo. Al mirar esas cosas, a tu carne humanamente, pues sí te entra un temor, pero como estás en la fe de Dios, y seguí orando, fue rápido, gracias a Dios, se sentó y hace cuenta que despertó de un sueño. Y por ejemplo, en las posesiones demoníacas, volviendo al tema de las películas y la ficción, ahí por ejemplo, que para poder expulsar ese demonio dicen que tienes que saber el nombre, ¿no?, del demonio. Digo, a lo mejor es para darle más ficción a la película, sí, ¿no? Pero en este caso, real como es, simplemente... La mayoría de veces Jesucristo, que fue el que nos da el ejemplo de ese trabajo, esa obra, no lo hizo, solo una sola vez, que es lo que cuando le dijo al que te decía, ¿cómo te llamas? Legión. Ah, ok. Pero en otras ocasiones no lo hizo, él solamente rápido, expulsaba. Sálganse, déjenlo, fuera. Sí, con la orden. Con la orden. Y los espíritus tenían que obedecerlo. Lo hacían. Entonces siempre, ahora nosotros, de acuerdo a la Biblia, aprendemos que dice, todo lo hagamos en el nombre de Jesús. Cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, se va todo eso. Las enfermedades también. Así sea la enfermedad más
grave que pueda traer las personas. Hemos tenido oportunidad de orar por 2 niñas, recuerdo bien que sus papás las trajeron así, ya desahuciadas, una niña esa niñita tendría como unos 5 meses de nacida, había estado ya como 20 días en el hospital, había ido yo a ese hospital a orar por ella y todo, pero después la sacaron porque ya no, me dijeron, ya pues ya llévese, a lo mejor ya no hay nada que hacer. La llevaron a la iglesia, así, me acuerdo que llegó el papá así, directo hacia adelante, se arrodilló y nos dijo, oren por mi hija. Estamos muy mal nosotros, ya no la desahuciaron. Una niña de 5 meses de edad. Oramos, le pedimos a Dios. Hasta la fecha esa niña está, ya te estoy hablando de eso, que esa niña tendrá unos 19 años, 17. Sana, el Señor hizo un milagro. Otra niña igual. La trajeron, sus padres muy afligidos. Mi niña ya. Pero creí, le dije, si ustedes creen, Dios se puede manifestar. Y Dios se manifestó. Ahorita tiene esa niña como 14 años. Y todos los que, pues a veces nos cuesta creer, ¿no? A veces ahorita con tantas distracciones, con todo lo que vemos en redes sociales, en tantos lados, necesitamos a veces verlo, ¿no? Para creer, no necesariamente creemos porque lo sintamos o a veces ni siquiera lo sentimos, ¿no? ¿Qué mensaje le podrías dar a las personas acerca de la palabra de Dios, acerca o simplemente de hacer las cosas bien, ¿no? De alejarse de temas que pues son malos o que son oscuridad, y hay magia y hay tantas cosas ahorita que no terminaríamos con una lista? ¿Qué mensaje tú le podrías dar a las personas positivo? Pues la mejor decisión que puede hacer una persona, y que esta decisión es tan importante que va de por medio nuestra eternidad, o vivir eternamente o morir eternamente. Entonces la mejor decisión es darle nuestro corazón a Dios. Cuando hablo de corazón no estoy hablando del órgano como tal, ¿no? Sí, que bombea, sino estoy hablando de específicamente el alma. En el alma están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad y nuestro intelecto. La mente es parte del alma, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Dios quiere que le entreguemos, que le demos todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Cuando tú le das todo tu ser a Dios, cuando tú le rindes todo tu corazón a Dios, todo tu ser, esa es la mejor decisión, porque tu vida empieza a cambiar totalmente. Entiendes lo que verdaderamente es vivir. Viene a ti, adquieres una identidad como persona. Sí, no, y fíjate que hasta te das cuenta que a lo mejor lo que pensabas que eras, o la identidad, o hasta las creencias, te conviertes en otra persona que a lo mejor nunca imaginaste. Yo en mi caso te digo, yo vivo una paz y una felicidad que muchas veces yo creo que ni me creen, pero tengo una paz enorme y una felicidad. Y hoy ante todas las personas que me ven, me gustaría que me hicieras una oración para mi salud, para mi empresa, para mi negocio, para mi familia, que me hicieras una oración como normalmente la haces, pues para que la gente vea un poquito de lo que transmites, de lo que dices, y que a veces con algunas palabras podemos nosotros pues compartir esa bendición, ¿no? Sin necesidad de algo material o algo, simplemente por el orar por alguien y saberlo cómo hacer, porque te digo, muchas veces ni siquiera sabemos cómo orar. Cómo hablar. Entonces me gustaría que me hicieras una oración o que me bendijeras. De hecho, pues la oración es el único medio para comunicarnos con Dios, para tener una relación estrecha, íntima con Dios.
Dios como nuestro Padre, como nuestro papá, y nosotros como sus hijos. Pero una comunión muy, muy estrecha. Entre más tú hables con Dios, te acercas más cada día más. Dice una parte de la Biblia que Dios invita al ser humano y le dice: acérquense a mí y yo me voy a acercar a ustedes. Den el paso, vengan, nos hace la invitación, acérquense, hablen conmigo. Sí, como esa frase, ¿no? Que dice, toca mi puerta y yo te abriré. O sea, acércate, tócame, búscame. Exacto. Entonces, Búscame. sí me gustaría que me hagas, independientemente de lo demás, una oración para, pues, que la gente vea, ¿no? Y digo, yo también, pues, te lo agradezco. Que haya esa fe en cada persona. Vamos a hablar con Dios. Señor, te doy gracias en esta noche, en esta tarde, por la bendición que nos das de compartir este mensaje de esperanza y la bendición que me das, Señor, de volver a ver a Juan. Señor, tú conoces todo de él, tú sabes todo de él, lo conoces perfectamente. Pero en estos momentos, Señor, yo te quiero pedir y rogar, Padre, que tu gracia se siga manifestando a su vida, Padre. Que tu presencia, el poder de tu Espíritu Santo, siga haciendo esa obra maravillosa que ha comenzado en él. Tu palabra dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a seguir perfeccionando en nosotros, Señor. Tú tienes, Señor, grandes cosas todavía que él va a vivir, Señor. Te pido, Señor, que lo sigas guiando, le sigas mostrando tu voluntad y que él siga, Señor, obedeciendo y yendo en esa dirección que tú le has marcado, Señor, a través de tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas a su hija, a su mamá. Tú sabes, Señor, la necesidad también de ellas. Te pido, Señor, por toda su familia, Padre. Te pido por la empresa que él tiene, el negocio, Señor. Pero ante todas las cosas, Señor, yo quiero rogarte, Señor, que él pueda crecer en su vida espiritual, Señor. Que tu presencia siempre esté ahí, Señor. Que en esta tarde, Señor Jesús, el poder de tu Espíritu Santo, oh sí, Jesamasicamay, que está aquí con nosotros, Señor. Abasiyamay. Oh Jesús maravilloso. Oh Jesús hermoso, bendito día. Sí, amas, Adamaya. Aquí está tu Hijo, Señor. Aquí está tu Hijo, Dios. Tu palabra dice, Señor, que desde antes, Señor, de que nosotros viniéramos a nacer en este mundo, tú ya nos conocías. Tú ya tenías un plan para nuestras vidas, Señor. Padre, te ruego, Señor, que tu propósito se siga cumpliendo en él. Que la obra tuya se siga manifestando, Señor. Oh, bendito Dios. Que en esta noche, Señor, tu presencia abunde más y más, Señor, en su corazón. Trayendo, Señor, un entendimiento mucho mayor de ti, Señor, de tu palabra, de todas las cosas, Señor, que tú le has mostrado que él tiene que hacer en esta tierra, Señor. Ayúdalos, Señor, a seguir perseverando, a seguir confiando en ti, Señor. Él ha decidido, Señor, vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor, por la vida de este varón, Padre. Gracias por Juan, Señor. Gracias, Señor, por este trabajo que él está haciendo, Señor. El llevar un mensaje positivo, Señor, a toda la gente, Señor, que lo necesita. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Me dio escalofríos. Gracias a Dios.
No, pues sí, amén, y gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios por todo, porque sí me ha bendecido mucho. La verdad es que me transformó la vida, me cambió completamente en todos los aspectos y pues gracias a ti también, Abraham. Muchas gracias, que Dios te bendiga, porque pues siempre estás compartiendo el mensaje y todo, y espero tener una segunda parte, porque tenemos mucho más que platicar, mucho más que contar, experiencias que él ha tenido predicando en la sierra, predicando en tantos lugares peligrosos, que vamos a tener una segunda parte. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Suscríbanse, ya saben que esto es totalmente gratis. Nosotros invertimos nuestro tiempo contando historias, ellos nos comparten toda su experiencia y también nos dan de su tiempo. Entonces suscríbanse, que es totalmente gratis, y vamos a seguir trayendo muchas cosas que les sumen a ustedes para su día a día. Muchísimas gracias a todos y pues gracias, Abraham. Gracias, Dios les bendiga. Gracias.